Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de The World Series 3 de 4. Está muerta la señora Lowe basados en el libro. La señora Lowe está muerta. No, algunos dicen que desapareció sin dejar rastro, pero otros dicen que está gravemente enferma y a punto de morir. A Pupa se le aceleró el corazón y tragó saliva. Uno de los miembros mayores del consejo directivo, el tío Rock, le entregó la solicitud de empleo de Nampor y dirigió su atención a la selección de datos personales. Mientras leía, se fijó en el nombre de Lowe y el sello de su empresa estampado debajo. Los demás miembros del consejo revisaron sus propias copias para confirmar los datos. Luego un murmullo empezó a extenderse. ¿Es verdad? No lo puedo creer. La señora Lowe poseía una joya oculta en la provincia de Rata. Sus tierras de más de 250 hectáreas estaban situadas en las llanuras de la montaña de la sombra lunar y poseían cascadas y unas impresionantes vistas de los tres picos, Trito y Ake. Cualquier empresa que comprara estas tierras podría convertirlas fácilmente en un hotel o centro turístico de primera categoría. El problema era que nadie había visto a la señora Lowe desde que, 10 años atrás, enfermó gravemente de una enfermedad mortal y desapareció de la sociedad. Algunos decían haberla visto, pero solo eran rumores. Si Pupa conseguía encontrarla, sería una oportunidad para negociar y convencerla de vender sus tierras. Pupa apretó su mano en un puño y levantó la cabeza, mirando al aspirante que parecía nervioso y tenía pequeñas gotas de sudor en la frente. Aunque el aire de la habitación era frío, la tensión era palpable. Numporn, si quieres este trabajo, tienes que llevarme a ver a la señora Lowe, dijo con firmeza. ¿Puedes hacerlo? Preguntó con la mirada fija en él. Nob miró a los ejecutivos de la empresa. Si Pupa no se equivocaba, había un motivo oculto tras el rostro juvenil de aquel chico. Para ser sincero, hoy vine aquí para informarle que la señora Lowe también quiere reunirse con usted, Su Excelencia, dijo provocando que la sala se hunda en silencio. Pupa estaba familiarizado con el término Su Excelencia, que utilizó Nob sin saber por qué. Aunque reunirse con la señora Lowe era una excelente oportunidad, intuía que había algo que hacía poco fiable al hombre que tenía delante. Debe haber intereses ocultos detrás. Disfrutaba sentir la emoción de un desafío y los derechos sobre las tierras que rodeaban las montañas Ing-En valían la pena del riesgo. Hoy, durante el viaje al bosque de la sombra lunar, que según Nob era la residencia de la señora Lowe, todo coincidía con la información recibida. La persona que ocupaba el asiento del copiloto junto al conductor estaba ensimismada mirando por la ventana y su vista se desviaba lejos, perdida en la contemplación. ¿Por qué falsificaste tus documentos y solicitaste empleo en nuestra empresa? Preguntó Pupa rompiendo el silencio. Quería ver la reacción de la otra persona y si volvería a mentir, porque esa era la única forma que tenía que reunirme con usted. ¿Por qué querías encontrarte conmigo? Como ya le dije, la señora Lowe quiere hablar de negocios con usted. Si le hubiese enviado un correo electrónico o hubiese hecho una llamada telefónica, probablemente usted no me habría prestado atención. Durante los últimos 10 años han habido muchos rumores de que la señora Lowe vendería sus hermosas tierras. Muchos intermediarios se han puesto en contacto con Pupa, afirmando que tenían comunicación con la señora Lowe, pero la mayoría de ellos eran fraudulentos y solo pretendían engañarlo para obtener diversos beneficios. Así que Pupa no podía confiar absolutamente en nadie. Pero Pupa estacionó bruscamente el coche. Afortunadamente, la carretera estaba relativamente despejada,
así que no venían coches detrás que pudieran chocarlo.